siquiera vienen en la Biblia. Sabemos que muchas cosas que hoy hablan arriba de los púlpitos es psicología, es metafísica, es hechicería muchas veces, ¿verdad? Conjuros, muchas veces desde los púlpitos hablan conjuros, ¿no? Y pues todos nos comemos, ¿no? Entonces, vamos a ver, hermano, ¿por qué hay tanta inestabilidad dentro de las iglesias cristianas hoy en día? Se supone que Mateo capítulo 16, versículo 13, versículo 13 en adelante dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Era lo que decía la gente de aquellos tiempos cuando Cristo vino aquí a la tierra. Él les dijo, y Jesucristo les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente hay gente que tenemos hoy que apenas empieza en el cristianismo, y hay cosas que solamente Dios les va a dar a entender. Nosotros los cristianos nomás lo que hacemos es predicar la palabra, y el Espíritu Santo de Dios es el que les convence de justicia, de juicio y de pecado. Y dice el 16: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, aquí hay una promesa tremenda, ¿no? Una grande bendición, que las puertas del Hades, o sea, el diablo, el infierno, hermano, no van a prevalecer encima de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El mal no puede prevalecer en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente, ¿sí me oían? Desafortunadamente, hermanos, a veces los ataques no es el diablo. Uno de los más grandes peligros que hay ahorita dentro de la iglesia, hermano, somos nosotros. Somos nosotros, hermano. Mira, deja decirte una cosa. El diablo sabe que si enfrenta cara a cara a la iglesia hoy en día, hermanos, sabe que el diablo está derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe perfectamente, si él nos enfrenta así cara a cara, descaradamente, hermanos, sabe que la iglesia de Jesucristo tiene poder. Y la manera no es tan tonto, ¿verdad? No es tan tonto, y la manera que él desde que empezó, desde que en el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo sobre las gentes que estaban orando en ese momento, empezó a través de todos los siglos, hermano. El diablo siempre ha planeado cómo destruir a la iglesia del Señor. Primero a los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, por medio de los egipcios, por medio de otros pueblos, quiso destruir al pueblo hebreo, al pueblo judío. Hoy en Cristo Jesús, hermano, trata de destruir a los cristianos, trata de destruir a la iglesia de Jesucristo. Por eso los cristianos somos los más criticados, los más juzgados, los más de los que más se burlan, porque piensan que somos perfectos y no somos perfectos.
Pero sabe el diablo que donde se predica la palabra, donde tratamos de vivir en santidad, en obediencia a la palabra de Dios, hermano, va a tratar a toda costa de tirar primeramente ¿a quién? Al pastor, ¿que no? Sí. Gracias a Dios aquí hay gente que si yo caigo, aleluya, Dios levanta a uno de ustedes. Porque han sido enseñados. Y Dios tiene gente preparada. Entonces, muchas veces, hermano, ahora el plan, dice Pablo, que no debemos de ignorar sus artimañas. No debemos de ignorar sus planes que tiene contra la iglesia de Jesucristo y contra los cristianos. No los debemos de ignorar. Debemos de estar siempre alerta. Y la única manera, hermano, de dañarnos, hermano, es de que tú y yo caigamos en pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Y cuando tú eres un hijo de Dios, pierdes esa comunicación. La relación, pues no la pierdes, pero la comunicación sí la pierdes, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Que Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados es real. Pero ahora el plan de Satanás, hermano, es meter cizaña. La Biblia nos habla del trigo y la cizaña, de ovejas y de cabritos, dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias, hermano. Entonces, desde el principio de la iglesia primitiva, hermano, hubo decepción. El diablo sabía que había sido derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia de Jesucristo, sobre los miembros que estaban orando ahí, hermano, y tenía que hacer algo. Y en el libro de los Hechos vemos, hermano, capítulo 5, del 1 al 4, empieza el enemigo a tratar con los cristianos y empieza a tentar a los cristianos y empieza a hacer tropezar muchas veces a los cristianos, hermano. Y hay una historia ahí, pues si la queremos leer rápidamente, porque vamos a ver varios versículos hoy, del 5, del 1 al 4. ¿Quién se acuerda de Ananías y Zafira, que habían vendido una heredad y le mintieron a Pedro? Y en el 5, dice en el 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Miren, hermano, una de las causas por la que hay mucha inestabilidad dentro de las iglesias, hermano, es que a veces ponemos la mirada en los hermanos de la iglesia. Ponemos la mirada, ¿qué hace el hermanito de al lado, el de atrás o el de adelante? ¿O qué hace la hermanita, la de al lado, la de atrás o la de adelante? Y viene y hace algo el hermano y porque muchas veces no has madurado, muchas veces no estás firme, te desanimas. Pues para andar como esa hermana mejor ya me voy. No, pues yo pensé que ahí en la iglesia pues todos eran perfectos y veo que no, pues hay cada cosa que veo en la iglesia y mucha gente, hermano, se va y hay una inestabilidad en su vida espiritual. Esto que sucedió, hermano, en la iglesia primitiva, sucedió, hermano, para que los próximos, todos los que vieron eso, testificaran y tuvieran temor de Dios, hermano. No podemos estar jugando con Dios. Dios no puede ser burlado, hermanos. Lo que hizo Ananías y Zafira, hermano, dijo: ¿por qué dejaste que Satanás tocara tu corazón, llenara tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Y luego ya en el 5 dice: al oír Ananías estas palabras, cayó ¿qué? Y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces, empezaron a haber problemas. Sí, empezaron a haber problemas. Desilusión, 1 Corintios capítulo 5. Inmoralidades empezaron a haber, hermanos. 1 Corintios capítulo 5, 1 y 2
dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense lo que estaba pasando en aquellos tiempos en la iglesia de Corintios. Un hijo tenía como mujer a la esposa de su padre. Y luego dice el 2: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Y todo eso, hermano, ¿saben quién lo estaba haciendo? Gente que conocía a Dios. Los primeros cristianos, los primeros que estaban creyendo en Cristo Jesús, el Evangelio, hermano, no sé si entendían o no entendían. ¿Se acuerdan que Pablo dijo en la carta a los Romanos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios? Los corintios sabían eso. Entonces los corintios tenían el pensamiento que mientras más pecaban, más sobreabundaba la gracia de Dios. Por eso Pablo en Romanos les dice: hermanos, esto no es así. Esto no es así. Tú no puedes estar peque y peque para que la gracia de Dios sobreabunde. No, hermanos, es mala interpretación de ese versículo. Entonces había inmoralidad, había problemas, y todas esas cosas, hermano, hacían, hermano, que hubiera mucha inestabilidad. Hoy en día, dentro de las iglesias, hermano, hay una inestabilidad tremenda dentro de las iglesias cristianas. Tremenda, hermano. A veces estás aquí, a veces hay gente que ahorita, hermano, se está volviendo. El otro día, no sé quién me mandó un video donde un pastor de los, en Bélgica creo, el pastor que tenía la iglesia más grande allá en Bélgica, hermano. ¿Quién vio ese video? ¿No lo viste, Aldo? ¿Qué creen, hermanos? Dice: ahora entiendo y comprendo que necesito a la iglesia popular y al Papa para ser salvo. Aleluya. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Por qué se están desviando de las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué está pasando en estos últimos tiempos, hermano, con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando, hermano, con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué se están volviendo atrás algunos? ¿Por qué están dejando el cristianismo? ¿Por qué le están dando la espalda al Señor Jesucristo? ¿Por qué se están volviendo a la mentira? ¿Por qué tienen más fe para creer a la mentira que creer a la verdad? Fíjense bien lo que había también en la iglesia de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Y todo esto, hermano, muchas veces son situaciones, hermano. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Lo sabemos, pero algunos de nosotros todavía, el enemigo, hermano, nos insta a faltar, a caminar en una vida espiritual, en una vida recta, en una vida de honestidad, de integridad, hermano, de una vida espiritual madura, hermano. Que si mi hermano o mi hermana me habló duro, pues aleluya, me aguante como los cristianos. Pero a veces, hermano, falta de madurez, falta de estabilidad espiritual, hermano. Entre nosotros muchas veces hay discusión y hay contienda. Dice Primera de Corintios 11. Le fue informado a Pablo, dice: ¿por qué he sido informado? De seguro era un cristiano chismoso, de seguro van a pensar. ¿Creen que era un cristiano chismoso que le informó a Pablo? No era un cristiano chismoso que le informó a Pablo.
Porque luego dicen, ya ve pastor, hasta en la iglesia de Corintios había chismosos. No, hermano, o sea, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué es una contienda? Hermana Beatriz, ¿qué es contienda? Pleitos. Bueno, entonces había contiendas. Primera de Corintios 3, dice el 3 en adelante. De manera, hermanos, que yo no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Mire, toda esa persona que todavía anda bien carnalota, le decía el otro día, creo que ayer a los hermanos les decía, en la de varones, les decía, yo discierno y siento, hermano, que muchos de nosotros vivimos, hermano, bien carnalotes. Por eso la palabra de Dios dice que el vivir conforme a la carne es muerte, pero el vivir conforme al Espíritu es vida y es paz. Es por eso, hermanos, que dice aquí, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Estos, hermanos, todas estas cosas se estaban levantando desde un principio y hasta nuestros tiempos, hermano, todo esto existe en las iglesias de Cristo. Y todo esto, hermano, hace que haya inestabilidad en una iglesia. Esto hace, hermano, que vemos que el enemigo, hermano, él no nos confronta cara a cara, porque sabe, hermano, que tenemos la autoridad de Dios. La autoridad que Dios nos ha dado de echar fuera demonios. No de atarlos. No de atarlos. Olvídate de estar atando a los demonios. Debes de echarlos fuera en el nombre de Jesús. Eso fue lo que dijo. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Comerán cosa mortífera y nada las dañará. Y echarán fuera a los demonios, hermano. Entonces, Dios nos ha dado autoridad a nosotros como cristianos, hermano. Por eso el enemigo no nos enfrenta. Y por eso, hermano, pasan todas estas cosas dentro de las iglesias, hermano. Dentro de las iglesias, a veces es nuestra carne, a veces manifiestas son las obras de la carne, pero el diablo sabe cuál es tu debilidad. Y por eso nosotros tenemos la responsabilidad de ya no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y que el fruto del Espíritu Santo se muestre en nosotros. De otra manera, hermano, eso va a ocasionar muchas contiendas, celos, disensiones dentro de la iglesia, dentro de tu familia. Otra de las cosas también había, hermano, son varias, pero te voy a dar la última: falsas enseñanzas. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y sus palabras carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se afectó, y trastornan la fe de algunas. Mira, hermano, las falsas enseñanzas trastornan a mucha gente. Si tú no estás firme en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cualquier persona que te venga a enseñar
o cualquier persona que te diga algo, hermano, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, dice la Escritura, y está envanecido. Estos eran problemas, y había muchos problemas, hermano, que había en la iglesia primitiva. Y esos mismos problemas están siendo utilizados por el enemigo, hermano, para desanimar, para desestabilizar la vida, las familias y los matrimonios de muchas personas que están dentro de las iglesias cristianas. Vamos a Gálatas, vamos a ver algunas. ¿Y sabes por qué viene la inestabilidad? ¿Por qué crees que venga la inestabilidad a la vida cristiana de una persona, Brenda? ¿Por la falta de qué? Por ahí vas. Falta de convicción. Tú debes de tener una convicción de que esto es la verdad. Si tú no tienes convicción del Evangelio, si tú no tienes convicción de lo que dice la palabra de Dios, va a venir otra persona y te va a engañar. Va a venir otra persona y te va a desviar. Por eso les decía, hermano, es triste ver hoy en día, hermano, que muchos que estaban en las iglesias ya no están, y ahora están en otras corrientes, en otra religión, hermano, por falta de convicción a lo que dice la palabra de Dios. Fíjate bien, Gálatas capítulo 3. Fíjense bien, esto es importante, hermano. Esto es importante porque hoy en día, hermano, hay una corriente muy sutilmente, hermano, está jalando a muchos cristianos. Y aquí estaba un hermanito, no sé si se acuerdan de Fer. ¿Quién conoció a Fer? Pues los que conocieron a Fer, una de las últimas veces que lo vi, dice: no, ¿sabes qué? Mi tío, por mero me vuelvo judío. ¿Por qué? No, es que me estaba convenciendo que nosotros teníamos que regresar a la Torá, o sea, a la ley. ¿Cómo? Sí, dice, es que ya mero, pues ya, te dicen tantas cosas que tú ves y dices: sí, cierto, es que tenemos que cumplir con la ley. Claro que tenemos que cumplir con la ley, pero no toda la ley. Jesucristo no vino a abrogar la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. Y fíjate bien lo que había pasado con los Gálatas. Se habían infiltrado dentro de la iglesia de Galacia, hermano, falsos hermanos, falsos profetas, que enseñaban que tenían que volver otra vez, hermano, a la ley. Y fíjate bien, dice aquí, mi subtítulo dice de Gálatas 3, dice: el Espíritu se recibe por la fe. ¿Ok? Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esta palabra fascinar, hermano, quiere decir una representación falsa. O sea, hay gente, hermano, que les da una representación del Evangelio, de las Escrituras, falsa. Y dice, a eso había pasado con los Gálatas. Dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les anunció, les representó el Evangelio falsamente? Dice: para no obedecer a la verdad. La verdad es Cristo, hermano. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya les habían enseñado, les habían dicho, hermano. Dice: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Leo, hijo, ¿recibiste al Espíritu Santo por hacer las obras de la ley o por creer por fe? ¿Dónde?
No te oigo. Pásale el micrófono. No se oye nada, ¿no? Por fe. Entonces, el Espíritu Santo lo recibes por la fe en Cristo Jesús, no por guardar la ley de Moisés. Y hoy, hermano, cuando eso se infiltra a tu vida, ¿sabes por qué no puedes tú volver? En el libro de Hebreos, hermano, todo el libro de Hebreos, el apóstol Pablo presenta a Jesucristo mayor que Moisés. El Espíritu Santo no se recibe, hermano, por guardar la ley. El Espíritu Santo se recibe por oír, por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día muchos, hermanos, están siendo fascinados nuevamente, hermano, para querer volver a las obras de la ley. Y dice la Escritura: maldito el que no cumpla toda la ley. Así que si tú quieres regresarte a la ley y si no la cumples, eres maldito. Por eso el pueblo de Israel no la pudo cumplir. ¿Mandé? Dice Santiago: aquel que falle en uno de los mandamientos falla en todos. Jesucristo dijo: y en estos dos mandamientos se encierra toda la ley. Y amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué, Brenda? ¿Por qué se encierran en esos dos? Porque cuando tú amas a Dios y amarás a Dios sobre todas las cosas, estás cumpliendo los primeros 4 mandamientos de la ley. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo del 5 al 10 todos los mandamientos de la ley. Por eso Jesucristo dijo: y en estos 2 mandamientos se encierra toda la ley. Y hoy en día, hermano, todo eso trae una inestabilidad dentro de las iglesias cristianas. Muchos quieren, hermano, hacen las cosas no pensando, no lo haces por la fe en Cristo Jesús, lo haces, piensas que tus obras te van a llevar al cielo, y la salvación no es por obras, sino es por gracia, es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Dice el 3: tan necios sois, habiendo comenzado. Fíjate bien, hermano, esto es lo que no me puede caber el vivo. Esto es Gálatas, hermano. Cuando tú te vuelves cristiano, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y crees que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, y te arrepientes y le pides perdón, hermano, estás comenzando, lo estás creyendo y estás comenzando con el Espíritu. Imagínate que ahorita yo les empiece a enseñar o les empiece a decir, hermano, que las obras de la ley son necesarias para nuestra salvación. Error, falsa enseñanza. ¿Por qué, hermano? Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar con la carne. Y los que tal hacen, hermano, empiezan en el Espíritu y ahorita están acabando en la carne. Muchos cristianos se están volviendo al judaísmo. Por ahí me mandaron a mí una: Carlitos, ahí en mi oficina tengo una de los judíos para que se las muestre a los hermanos. ¿Está abierto? Toma. Sí, está abierto. Ahí está, al lado derecho, izquierdo, perdón, al lado izquierdo del mueble, abajito, abajito. Por ahí está, caliente, caliente. Ahí donde está la foto, Carlos. Donde está la foto de mis hijos, abajo está. Me la voy a poner para que me digan cómo me veo predicando con eso. ¿No?
La persona que entra ahorita, ¿qué va a decir? Huele como a incienso de Corea. ¿De qué? Están finas. Entonces, hermano, muchos están, cuidado, hermano. Varias veces, una vez en Chabatán me llegó una persona y me dijo, nosotros queremos venir, pastor, queremos decirle que si nos permite enseñarles la Biblia. Y le digo, ¿cómo? Dice, es que la Biblia la tienen que saber leer, me dijeron, ¿no? Y dice, porque tienen que aprender a leer el Antiguo Testamento. Y le digo, ¿cómo para qué? Si ustedes leen el libro de Hebreos, dice que el antiguo pacto está a punto de desaparecer. Por eso hubo otro nuevo pacto. Porque ya el antiguo ya no quiere decir que ya no hay cosas que todavía son para nuestros días. Todas están vigentes, sí, todavía hay varias cosas. Pero las tantos ordenanzas que había están abolidas en la cruz del Calvario. Ya no hay necesidad para nosotros hoy en día. Cristo en la cruz del Calvario, el acta de los decretos, dice Colosenses 2, ahorita vamos a leer ahí, quedaron clavadas en la cruz. Ya no hay necesidad para nosotros muchas ordenanzas y decretos dentro en el Antiguo Testamento. Para nosotros ya no. Entonces, hermano, cuando vienen a tu casa o te vienen a decir eso, hermano, ten mucho cuidado. Dice la palabra, si no traen la sana doctrina, si no traen lo que dice el Evangelio, hermano, ni les digas bienvenidos a tu casa. Así dice la palabra de Dios. ¿Mandé? Sea anatema todavía te dice. Entonces, los Gálatas, hermano, estaban siendo fascinados. Se habían apartado de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y habían comenzado con el Espíritu y estaban terminando otra vez con la carne. Estaban guardando los días de fiesta, las lunas, estaban guardando muchas cosas, hermano, que en Cristo Jesús fueron abolidas, que ya no eran vigentes, hermano, para ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses capítulo 2. Entonces, la inestabilidad muchas veces viene a la iglesia, hermano, por el engaño. Por el engaño. Y de repente estás aquí y de repente ya te dejaste llevar por cualquier viento de doctrina. Dice la palabra de Dios que no seamos niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina. Por eso debes de ser maduro en las Escrituras, debes de conocer la Biblia, debes de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que no seas arrastrados. Los Gálatas y muchos hombres de aquellos tiempos fueron arrastrados por las falsas enseñanzas que estaban dando en aquellos tiempos. ¿Y quién era? El enemigo. El enemigo ya no confrontaba así cara a cara, sino que incitaba a gente a llevar falsas enseñanzas, y todo esto trae inestabilidad. Colosenses capítulo 2. Dice Pablo hablando aquí a los colosenses, dice el 1: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Fíjense bien, en quien esté escondido, en Cristo Jesús, no en Moisés. ¿Ok? Lean todo el libro de Hebreos, hermano, para que vean cómo Pablo, bueno, no fue Pablo quien haya escribido Hebreos, ahí da el apóstol Pablo cómo hace ver a Jesucristo mayor
mayor que Moisés y mayor que los ángeles. Y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién está escondido todo eso? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, hermano. Dice, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. ¿Qué son palabras persuasivas, Silvia? Palabras persuasivas, ¿qué son? Que no quitan el dedo del renglón. Y esto no lo advierte la palabra de Dios. Dice, y esto lo digo para que nadie los engañe. Hermano, el diablo está utilizando el engaño hoy en día para desestabilizar iglesias cristianas, tu vida cristiana, tu familia cristiana, tu matrimonio cristiano. Está utilizando nuevamente el engaño para sacarte, hermano, de la verdad que está en Cristo Jesús. Todo el conocimiento de la sabiduría, aquí dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que están en Cristo Jesús. Amén. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza, y la firmeza de vuestra fe. ¿En Moisés? No, en Cristo. En Cristo, hermanos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, hermano. Ejemplo nos dio, sigamos sus pisadas. Lo que Cristo nos dice, hermano, es lo que tenemos que hacer. Por tanto, dice el 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y luego dice el 8, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Dice el 12, sepultados con Él. ¿Con quién? Con Cristo, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados. Y fíjate bien lo que dice el 14, anulando el acta de los decretos. Cosas que había en el Antiguo Testamento. Anulando. ¿Qué quiere decir la palabra anular, Claudia? Ya no son válidas, ¿ok? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio. ¿Y dónde la clavó? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego dice, para que no te engañen, que no puedes comer carne de puerco, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas de luna nueva o de días de reposo. ¿Sabían que yo, hermano, cuando comencé en el cristianismo no comía carne de puerco? Porque pues yo tenía mis primeros meses y escudriñando, y luego por ahí alguien me dijo, usted no puede comer carne de puerco, hermano, Le digo, bueno, ¿no? Pero me quedé ahí con lo que me dijeron. No, yo escudriñé, hermanos, yo escudriñé, y dice la Escritura, todo lo que vendéis en la carnicería, ¿qué dice? Comer. Claro que no la como, a hoy no la como mucho. ¿Por qué? Porque hace daño, hermanos. Pero un taquito ahí de vez en cuando, que no están ricos las carnitas, hermano Leo, de vez en cuando sí lo como. Como el domingo que hubo de puerquito, aleluya, yo me eché un platito y uno allá en mi casa, 2. Pero, hermano, hay muchas cosas que ya quedaron clavadas, que fueron anuladas y clavadas en la cruz del Calvario. El engaño, hermano, trae mucha destabilidad dentro de las iglesias. Muchas cosas de las que se están predicando hoy en día dentro de las iglesias desestabiliza la vida cristiana y espiritual, hermano, de los verdaderos cristianos.
Mucha gente se va confundida. Mucha gente, hermano, ya por no estudiar, dice, ¿qué está pasando? Sí, hermano Daniel. No. Dicen que el hígado tampoco, porque es sangre, ¿sí? ¿El hígado es sangre? ¿Quién sabe de carnes? Hermana Lili, ¿qué? ¿Se come el hígado, no? ¿A quién le gusta el hígado? ¿A ti no te gusta? Come higadito, pues. Yo pensé que estabas así porque comías hígado de pollo. Es que conozco un sobrino de Viola, está también, se parece mucho a Mr. Limpio, que sale en la televisión. Se parece mucho a él. Y él porque dice que comía puros hígados de pollo, ¿no? Entonces, hermano, todo eso, hermano, trae inestabilidad. El engaño y la mentira te traen inestabilidad. Por eso muchas gentes están siendo desviadas, están siendo sacudidas, están siendo confundidas. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Lo que dice Dios. Haz lo que dice Cristo y no te vas a equivocar. Haz lo que dice Cristo. Hay muchas cosas que están anuladas ya, que ya no son vigentes para nosotros hoy en día como cristianos. Cristo Jesús las clavó, quedaron clavadas en la cruz del Calvario. Primera de Timoteo. ¿Cuál Tito? Y no me dicen nada. Primera de Timoteo. Ya les leí esa, ¿no? Creo. No, ¿verdad? Ya vamos a Primera de Timoteo 3. ¿Sabes qué falta también? ¿Qué trae inestabilidad? Falta de convicción, hermano. Muchas veces es la falta de convicción. La inestabilidad es falta de convicción en lo que has creído. Muchas veces, hermano, por eso los requisitos de un obispo, le dice aquí requisitos de los obispos, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, hermano. Y acuérdate que tú debes de ser el líder en tu casa. Y uno de los requisitos dice el 6, no un neófito. ¿Qué es un neófito, Silvia? Que no sabe, ¿verdad? Bueno, dice, no un neófito. Si uno anhela obispado, buena cosa desea. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en el lazo del diablo, hermano. Hay mucha falta de madurez, hermano, muchas veces en los ministerios. Sobre todo, hermano, hoy en día con tanto ¿cómo se les llama? ¿Cómo se les llama cuando vas a estudiar un tiempo algo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Marcos? Seminarios. Con tantos seminarios que hay ahorita, hermano, ya cualquiera hoy en día es pastor. Y las consecuencias no se hacen esperar, hermano. No se hacen esperar. O sea, no puede haber una persona, hermano, un neófito enseñando las escrituras, hermano, porque puede caer en condenación. Dice Santiago, no os hagáis muchos maestros, porque mayor condenación recibiréis. Es importante, hermano, que el que enseñe la palabra, hermano, pues tenga ya años estudiando la palabra. No 1 ni 2 años, ni 3 años, ni 4, ni 20 años, porque cada día Dios te enseña algo nuevo, hermano. Yo me acuerdo, yo tengo 18 años, hermano. Acabo de cumplir 18 años en el cristianismo.
y todavía siento que no sé nada. 18 años. Y hay gente que a los 6 meses ya eres pastor. Y veo, hermano, las consecuencias que trae cuando hay personas que ponen en el ministerio a personas que no están maduras, hermano, espiritual, emocional, hermano, ni físicamente, hermano, y por cualquier cosita, hermano, caen en la condenación, en el lazo del diablo, hermano, y están dejando los ministerios. ¿Ustedes creen que yo no he tenido tentaciones? ¿Ustedes creen que no he estado y digo, Señor, guárdame de esto? Pero a través de los años, hermano, Dios nos empieza a enseñar muchas cosas. Entonces, falta de madurez, hermano, en muchos de nosotros trae inestabilidad a nuestras vidas, y el diablo lo sabe. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, no, pero los enemigos de nosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los de nuestra propia casa. Y sus enemigos serán los de su propia casa, hermano. Y aquí vemos, hermano, que al principio leímos los problemas que había en la iglesia primitiva: disensiones, celos, pleitos, iras, contiendas, hermano, divisiones, murmuraciones, chismes, adulterio, incesto había, hermano, al principio de la iglesia primitiva. Y todo eso, hermano, lo sigue habiendo hoy en día, inmoralidad dentro de las iglesias, hermano, porque es la manera que el diablo sabe, hermano, que nos puede haber una separación. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Hebreos capítulo 5. No, ya vamos, mejor vamos a terminar. Ya lean esta cita en su casa, Hebreos 5 del 11 al 14. Falta de profundidad, de discernimiento, de conocimiento profundo. Y Efesios capítulo 4, vamos a terminar con estas dos citas. Hebreos 5 del 11 al 14. Dice, y todo esto, hermano, trae inestabilidad a nuestra vida, a la iglesia, a la vida cristiana. No te puedes alejar, hermano. Dice Efesios capítulo 4. Dice: tienes que ser un cristiano estable, hermano, un cristiano con convicción. Si no eres un cristiano con convicción, hermano, vas a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina, se los dije hace rato. Si no eres un cristiano bien firme y que digas, yo sé en quién he creído, yo sé que puedas decir, yo sé que mi Redentor vive, aleluya. Hermano, vas a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina y vas a querer abrazar toda enseñanza que quiera venir. Es que yo quiero aprender, pero deja que te enseñe Cristo. Deja que tu maestro sea el Espíritu Santo de Dios. Porque si tú aceptas a cualquier persona que te venga a enseñar y no trae la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y nada sabe. Dice aquí: para que ya no seas niño, tienes que tener una mente estable y decir, no, a ver, si no está en la Biblia, si no dice como Cristo dice, no te creo. ¿A dónde dice eso? Por eso es importante que conozcas la Biblia, que conozcas los versículos. Dice: para que ya no seas niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error. Aleluya, esto es peligroso, hermano. Y esto es lo que trae inestabilidad muchas veces a las familias. Y tú prestas oído. Por eso debes de estar siempre alerta. A ver, eso que me estás diciendo el otro día, ¿cuándo fue cuando dije, Carlos? Yo estoy siempre alerta en lo que, cuando alguien está predicando. El viernes estábamos en la reunión de matrimonios, dijeron algo, dije, espérense, algo está chocando, algo no me parece, algo no concuerda, está chocando. ¿Te acuerdas que dije eso? Dije, no, eso no es así. Por eso debes de tener una mente, hermano, estable en Cristo Jesús, para que cuando oigas algo que no es conforme a la Biblia, espérate, a ver, no, eso, porque el Espíritu Santo luego te va a advertir del engaño, del estratagema, del error que utilizan con astucia los hombres, las artimañas del error, para engañarte, para llevarte por cualquier viento de doctrina, para que tu vida estés fluctuando cada ratito, hermano. Entonces dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién? ¿En quién tenemos que crecer? En Cristo, hermanos. No en Moisés, no en la ley, en Cristo. Él nos trajo algo hermoso, hermano. Y Santiago capítulo 1. ¿No vino la hermana Yadi? ¿No vino? ¿Le habló a usted, no? Se me hace raro no verla. ¿Está bien? Santiago capítulo 1. Vamos a leer estos versículos del 2. Dice la sabiduría que proviene de Dios. Quiero leer todo el contexto, hermano, para llegar a un versículo. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, cómprese su libro de psicología. Así dice. No. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida ¿con qué? Con fe, hermano. La ley ahora es espiritual, ya no es carnal, hermano. La ley ahora es espiritual y no es carnal, y es por fe. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego dice la palabra, con esto quiero terminar, hermano. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si tú, hermano, has conocido, Dios te ha dado, o Cristo te ha dado conocer al Padre a través de su palabra, a través de la revelación, hermano, y no tienes una mente estable, vas a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. Y todo eso trae inestabilidad a tu vida. Hoy en día muchos matrimonios, muchas familias están inestables. Ya no saben ni en qué creer. Porque llegaron los mormones y les dijeron una cosa. Les empezaron a enseñar el libro del Mormón. Otras familias están inestables porque le abrieron la puerta a los testigos de Jehová. Y ahora lo que diga ¿cómo se llama el de los testigos de Jehová? Russell y el Atalaya.
Y todo eso traen por no tener una mente estable, por no ser maduros, hermano, cayeron en el engaño, en la mentira de Satanás que está utilizando ahora, hermano, para engañar y llevar por cualquier viento de doctrina a los cristianos que fielmente han creído en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Llegan, hermano, otras personas y te quieren hablar. Fíjate bien cuál es el engaño hoy. Hoy muchos se están engañando hasta con la propia Biblia. Utilizan la Biblia para desviarte del verdadero conocimiento de Cristo Jesús. Y hay muchas cosas, y como tú no la conoces, yo por eso a veces les digo a los hermanos: pastor, estoy leyendo un libro. Un día le dije a un hermano, llegó y me dijo: hermano, estoy leyendo este libro. Cuando más leí 3 hojas, le digo: no sirve. Se enojó. Pero le digo: pues usted, ¿para qué me lo enseña? ¿Para qué me preguntó? ¿O qué? ¿Qué quería que le dijera? ¿Que está súper? No. Entonces, si tú no estás estable, fíjate bien, hermano, yo sé que a muchos no les va a parecer, que a los que apenas empiezan. Si tú no tienes una convicción, una mente estable en el cristianismo, no recibas otra enseñanza, porque te vas a arrepentir. En serio, hermanos. Y es ahí donde se aprovecha más el enemigo, con la gente que apenas se va empezando, que tiene sus dudas: es que no entiendo, es que no comprendo, es que no sé, es que a ver, y a ver, ahí entra el diablo. Y mira, es así, y mira, es así. Y con la misma Biblia, el diablo utilizó la Biblia, hermano, para hacer caer a Satanás, para hacer caer a Cristo. El diablo se sabe la Biblia. Y si tú no tienes cuidado de lo que estás aprendiendo, mejor ni te metas. En serio, o sea, no quieras, todavía ni aprendes a gatear y ya quieres correr. O todavía ni aprendes a caminar y ya te quieres meter al maratón de 40 kilómetros, de 42 kilómetros. La cosa es calmada. La cosa es calmada. Yo sé que tienes hambre. Dice, fíjate bien: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hermano. La justicia es la verdad de Dios. Tú eres bienaventurado cuando tienes hambre de las cosas de Dios, pero no eres bienaventurado cuando quieres nada más conocer las cosas de Dios sin un propósito en tu vida. Entonces tengan cuidado, hermanos, porque el engaño ahorita, hermano, lo que está utilizando Satanás es para que haya inestabilidad en la iglesia, en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, espiritualmente, hermano, es muchas veces el engaño, la decepción, la inmoralidad, los problemas, la ira, la contienda, los celos, lo que muchas veces hay dentro de las iglesias. Mucha gente se ha ido lastimada de las iglesias por las contiendas, por los celos, por las murmuraciones y los chismes, pero también por el engaño. Les digo lo que me dijo Fer: pastor, mi tío casi me convence a volverme judío. Así que, paz de Cristo, hermanos.